Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este cuarto encuentro del ciclo de conversatorios titulado Hombres notables poco conocidos. El personaje que nos reúne hoy es Agustín Agualongo. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como invitado en esta ocasión a Lidia Inés Muñoz. Ellos nos harán la presentación de este personaje y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. La primera República de Colombia, que existió entre el 17 de diciembre de 1819 y el año 1830-31, se integró con varios países. De esos varios países que integraron la República de Colombia, dos de los más importantes fueron el Nuevo Reino de Granada, a la cual pertenecíamos nuestros antepasados de la provincia de Pamplona y el Socorro, y la gobernación de Popayán, a la cual se ingresaba por la ruta Ibagué-Cartago y se extendía hasta la provincia de Los Pastos, donde empezaba la provincia, otras provincias de la audiencia de Quito. Esos dos países tan grandes hace que en nuestro país, que es el país neogranadino, no conozcamos muy bien las gentes importantes de ese otro país de la antigua gobernación y menos de la provincia de Pasto y la provincia de Los Pastos. Por eso hoy hemos escogido a un personaje que allá es muy relevante y muy importante durante la Revolución y la Primera República de Colombia, pero que entre nosotros los reynosos es desconocido. Se trata de Agustín Agualongo. Y para eso hemos invitado a una persona que, por ser la presidenta de la Academia Nariñense de la Historia, lo ha estudiado con mucho cuidado, junto con sus compañeros que protagonizaron una tosuda rebelión desde 1822 y quizás hasta 1825 contra las tropas de la República de Colombia, que tuvieron que pasar por ahí para ir hacia el sur, para poder conquistar Quito, poder negociar la incorporación de Guayaquil y de Cuenca, y a partir de Guayaquil tomaron la decisión de entrar al Perú. Por eso vamos a hablar de un personaje que representa en buena medida la posición política legítima de la gente de la provincia de Pasto y que lo pagaron muy caro. Entonces, empecemos la conversación con Lidia Muñoz diciéndonos, primero que todo, básicamente, quién era Agustín Agualongo. Sí, muy buenas tardes, un gran saludo a todos y a todas y agradeciendo la gentil invitación para este importante conversatorio donde lo que se pretende es visibilizar a aquellos personajes ocultos para una visión nacional, pero que han sido representativos como actores de unos momentos en su historia regional, como es el caso de Agustín Agualongo. Él nace en Pasto en 1780 y es contemplado ya por los nuevos estudios como de filiación étnica. Él es mestizo y su descendencia y todo el parentesco hacia el siglo XIX es considerado de filiación de los blancos. Es muy curioso y muy interesante. El nombre de Agustín Agualongo aparece por primera vez registrado ya en los libros de bautizo de la Iglesia Matriz de San Juan, en Pasto, y es así como se puede recoger el hilo de su vida a lo largo de la historia. Él es hijo de Manuel Criollo, dice, y en este caso es lo que tratamos de establecer, que en esa fe de bautizo no aparece el apellido Agualongo. El apellido Agualongo es de filiación indígena y que tiene un significado propio en su lengua, según los estudiosos,
que significa joven tejido, por agua, tejido, y longo, joven, o que viene del hongo. Este es el significado del apellido original, pero no aparece en la fe de bautizo, por cuanto el padre era Manuel Criollo. A los descendientes de los yanaconas, de origen incásico, ellos perdían, por lo general, el apellido original del incario al nacer y al ser bautizados en la localidad. O sea, obtenían el apellido como criollos, es decir, nacidos en. Esto para hacer la aclaración pertinente de su filiación y cómo el encuentro con una pariente de Agustín Agualongo en el Tambo, en la población del Tambo, actualmente en Nariño, doña Angélica Florentina Oviedo Agualongo, es como nos permite también desatar ese hilo conductor hacia la vida de un actor que sí ha sido tratado por muchos, pero no conocido. Quiere decir que no se lo ha tomado en su propio contexto histórico, social, político, que es lo que pretendemos desarrollar ahora. O sea, Lidia Inés, que él no es un indígena, sino es una persona como nosotros, mestizos, es decir, españoles que vivían en América, y se casó con una señora que tenía el título de doña. O sea, pertenecían básicamente a la República de los Españoles, así tuvieran estos apellidos. Pues no propiamente en esos términos, sino hay otro tipo de mestizaje que no está contemplado propiamente porque la madre es montañesa y tiene los apellidos como Gregoria Cisneros Almeida, son apellidos castellanos, no son de orden indígena. Y esto es lo que hay que entender muy bien, esa concepción. Pero de entrada lo que queremos establecer, la utilización del término indio como peyorativo de Juan Agustín Agualongo Cisneros, que él es alfabeto, sabe leer y escribir, es un hombre ilustrado y pintor al óleo. Ese es su perfil inicial que queríamos presentar como para entrar en materia, por cuanto muchos años de su vida los dedica a ser pintor al óleo. Los indígenas no eran educados en aquella época que él surge, y tampoco tenían oficios de esta categoría. Pero sí los yanaconas y los descendientes de los yanaconas del linaje incásico en Pasto, ellos se dedican a oficios muy importantes y casi de arte, como la orfebrería y como la platería. Esto es lo que sí se tiene registrado desde el siglo XVII. Son artesanos organizados en gremios. Son por En lo tanto gremios. gente respetable y respetada. Respetable. Sí, esa es la característica, ¿no? Porque no cualquier indígena era educado, o sea, era para la enseñanza de las primeras letras, sino que ellos, más que nada, los de acá del sur, uno los identifica a los indígenas que eran muy inteligentes al manejar 3 lenguas, y le llamaban lenguas, o sea, como interlocutores, como intérpretes en los juicios de los encomenderos y conquistadores en la primera época, porque llegaban a manejar 3 lenguas: la lengua de Castilla, o sea, el español; la lengua propia, en lo que correspondía; y la lengua del Inga, o sea, el quechua. Bueno, además de pertenecer a un grupo privilegiado, porque los artesanos pertenecían a gremios y los gremios tenían un sistema de privilegios que los diferenciaba de los otros artesanos y de los que no hacían parte del gremio, es un hombre que también se interesa por el servicio militar, al punto que alcanzó el grado de coronel de los reales ejércitos. Sí, en este campo
él se inscribe ya en 1811, el 17 de marzo, ya brinda su vida para el servicio voluntario a la causa del rey. 17 de marzo de 1811, y este año es hítico en la historia de Pasto, por cuanto, por una parte, él deja el arte para dedicarse a la milicia, y lo otro es que precisamente se identifica que cobra como mucho vuelo su carrera ya militar a partir de entonces, porque el último título es el de general brigadier del ejército del rey, ¿no? Cuando ya él había fallecido, le llega ese último título. Es decir, todos los grados los va consiguiendo a pulso. Y lo interesante es este año 1811 para la historia de Pasto, porque a la vez lo que quiero es brindarle un pulso a esta historia mal contada sobre la guerra de independencia en el sur, o mal interpretada, por otro lado, que en 1811 se libran dos cabildos abiertos. Pasto, desde 1809, estaba muy activa en provocar consensos a partir de decisiones fundamentales, cuál era la guerra o la paz. Y en ese año de 1811, el primer cabildo es precisamente a decidir sobre la guerra o la paz. El de septiembre 16. Y luego de la invasión de los quiteños a la ciudad en septiembre de aquel año, y deciden también ya hacer otro cabildo en octubre 13 de 1811, y es como, mire, que es lo menos conocido, Pasto se afilia a la causa patriota y promete defenderla, respetar la Junta de Santa Fe. Esta posición política de Pasto, que no es fruto de la presión de las armas, sino del ejercicio de su voluntad, asume la causa patriota, y a lo largo casi de un año. Muy poquito tiempo, porque el general Antonio Nariño, que fue presidente y dictador de Cundinamarca, después de que logró un arreglo con el general Simón Bolívar, se lleva buena parte de las tropas granadinas sobre Popayán y sobre Pasto. Y allí los pastusos capturan al general Nariño y lo toman preso, y de donde luego será llevado hacia el sur y finalmente termina en Cádiz. ¿Por qué? Porque hay una tradición de que el pueblo de Pasto, y digo pueblo, un grupo muy grande donde aparecen hacendados de vastas haciendas, pequeños propietarios, República de Españoles, milicianos españoles y por supuesto campesinos indígenas. ¿Por qué se enfrentaron al general Nariño y a las tropas que él llevó de Cundinamarca? Esa es una pregunta muy interesante para esta conversación, porque tenemos que mirar que el proceso de independencia comienza en 1809 con la propuesta ya y con el grito de independencia de los quiteños, que elevan una posición muy interesante, cuál es la de la soberanía, que ya no le corresponde al rey, sino al pueblo. Esta es una ruptura filosófica en la política de ese tiempo, y es revolucionaria, que los pastusos no aceptan en 1809, y porque ellos dicen que la soberanía solo reside en el rey. Este es el argumento fundamental del disenso político que empieza acá en Pasto y en el sur en 1809. En 1811 está ya enfrentada Pasto a las dos, digamos, ya en ese momento tiene como distintas direcciones políticas. La primera, la dirección política de la defensa del monarca. La segunda, la causa de la independencia.
Y la tercera es la de la autodeterminación social y política para buscar como la oportunidad de librarse de las coyundas políticas de Quito y Popayán que la tenían atenazada durante toda la colonia. Esto para ubicar que la sociedad pastusa, como se ha malinterpretado, no solo estaba conformada por indígenas, como se ha dicho, es su población mayoritaria, pero existía una población muy representativa de españoles raizales, mucho más que en Caloto, dice, y mucho más que en la misma Popayán y otras ciudades, se ha comparado que la población española raizal aquí era mucho más numerosa. Lo otro de los mestizos, por supuesto, ya existentes, y hay un sector que ha sido muy invisibilizado de los descendientes de los yanaconas y sus descendientes ya criollos en Pasto. Estos son de linaje incásico, como se ha podido demostrar a partir de la identificación de los apellidos. Esto para ver una composición sui generis que tiene Pasto durante la guerra de independencia. Y es no que, es decir, la actitud de Pasto ante las acciones armadas de los patriotas para tratar de cambiar la posición política fueron lo que dieron en rastre a tantas violencias y a tanta afirmación de esa resistencia que los de Popayán desde 1812 la calificaban como tosudez y también como pues, una posición no muy clara o qué les puedo decir, como rebelde y ya desde ese tiempo empezaban a descalificar al pueblo pastuso por su posición política desde 1812, cuando ya se declara una guerra de mayor cobertura y vienen las campañas y interviene Antonio Nariño en 1814, es como se une, mire, estaba un ejército español, porque es diferente la conformación acá de la defensa, más que del ataque. Es la defensa de los puntos. Se tenían distintos puntos en el Guaitara y en el Juanambú para la defensa, porque se cometió un error de parte de los patriotas. En lugar de persuadir, entraron con la fuerza y la acción de las armas. En algunos de los cabildos, los gobernantes dicen, los gobernantes pastusos les dicen a los patriotas, si nos persuaden a mudar de gobierno, muy bien, si nos persuaden, pero si vienen con las armas, encontrarán un pecho abierto y dispuesto a morir hasta las últimas consecuencias y a derramar la sangre hasta la última gota. O sea que esa era la situación de estar en el ejercicio de un disenso político, de no compartir la cuestión de la soberanía que no podía residir en el pueblo, es decir, lo de la independencia, sino en el rey. Sí, Lidia, pero es que hay que recordar que hasta julio de 1813, la ciudad de Pasto, porque es una ciudad, por lo tanto una república de españoles, está en igualdad en términos políticos con la ciudad de Santa Fe. Hasta el 16 de julio de 1813 es que la ciudad de Santa Fe proclama la independencia respecto de Fernando VII. Y Pasto lo que quería era autonomía respecto de las jurisdicciones de Popayán, a la cual siempre estuvo adscrita, o a la de Quito. Pero que Pasto tenía todo el derecho a tener su junta autónoma de gobierno, separada de Pasto y de Popayán, y tenía todo el derecho a mantenerse fiel a Fernando VII, que en ese momento era mantenerse fiel a la Constitución española de 1812, que les permitía tener cabildos constitucionales. El problema lo generó Antonio Nariño, cuando el 16 de julio de 1813
declara la independencia respecto de Fernando VII. Y entonces, después de que se componen con las tropas del Nuevo Reino de Granada, es que se van hacia el sur y ahí tienen que ir a una guerra civil, porque la provincia de Pasto no acepta dejar la Constitución española de 1812 y quitarle al rey la soberanía, que es un acto revolucionario y atroz. Los pastusos tenían todo el derecho a mantenerse fieles al rey, pero las tropas de Cundinamarca quisieron por la fuerza obligarlos a desconocer al rey. Ahora, pero no lo hicieron solo los pastusos, lo hizo Riohacha, Santa Marta, Panamá, Darién del Sur, Ocaña, Cúcuta. Fueron muchas las ciudades que se mantuvieron fieles al rey. Es que no era una obligación romper con el rey. Así que ustedes no estaban solos, estaban tanto en la audiencia de Quito, como en el Perú, como en la Nueva España, como en Santa Marta, como en Girón, estaban con gente que también se mantuvo fiel a Fernando VII. Y allí se ha caído en una apreciación que es muy importante en este caso, porque no todos los pueblos ni son homogéneos en la actitud y pensamiento político. Eso es lo que hay que aclarar. O sea, el caso de Pasto fue igual. Desde el comienzo estaban por una y otra vía, o sea, por la del monarca o por la de la independencia. Y a ellos, ¿cómo los llamaban? Desnaturalizados, los llamaban acá. Y murieron también los que se declararon por esta causa, mueren desde 1812 y 1813. ¿Quiénes son las primeras heroínas que mueren por la causa de la patria? Son pastusas. Eso ocurre en 1812, porque hay de distinta posición política. Y eso es lo que a veces no se aprecia en su contexto, sino que se entra como a descalificar lo uno y lo otro sin entender que aquí como en Girón y en Santa Marta y en otras localidades estaban de uno y otro bando. Pero aquí, desde el comienzo, la afirmación es la defensa a esa autonomía, que es lo que se buscaba a través de distintas facetas, como ya se puede entender en las representaciones que hace el Cabildo de Pasto, a través de esa palabra, ese sentir que hacen memoria de los hechos y la presentan para como evaluar en qué punto están. Y buscaban ellos ser el centro del gobierno. Pasto buscaba ser el centro del gobierno general, ser la sede del cabildo, del obispado, ser la sede de la Casa de Moneda. Es decir, como usted bien lo apreciaba, que ser como una pequeña república. Un mismo patriota lo reconoce y así lo califica en 1812 por ese afán, dice, de Pasto que se quiere separar. Pero separar de Popayán. Claro, es la cuestión de separación, dice él. ¿Y qué van a hacer ustedes solos sin recursos, como sin gobierno? Es lo que da a entender la apreciación que se hace en 1812, pero esa separación me iba a provocar y a conducir hacia la autonomía, o sea, lo que hoy llamamos, pues muy, ya como una categoría, la autodeterminación social y política. Muy bien, durante los primeros 5 años de los gobiernos revolucionarios, tanto en la gobernación de Popayán como en el Nuevo Reino de Granada, los pastusos se mantuvieron fieles a Fernando VII, junto con muchas otras poblaciones. El año 16 viene la restauración monárquica y ellos obviamente son premiados por su fidelidad. De modo que el problema de Pasto va a empezar en serio después de que se crea la República de Colombia. Porque la República de Colombia reclamó por uti possidetis todas las provincias que habían pertenecido al Virreinato de Santa Fe. Por lo tanto, Pasto y Quito y Guayaquil y Cuenca entraban, porque ya quedaron bajo la
el ordenamiento de Villa del Rosario. Y ahí es donde vienen los generales venezolanos en 1822 a exigirle al pueblo de Pasto que deje de obedecer la Carta de Cádiz, que había sido restaurada en 1820-21, después de la Revolución de Riego, y que únicamente obedezca a la República de Colombia, o sea, a su constitución de Villa del Rosario. Y ahí donde se pararon en la raya pastusos de todas las clases sociales, pero especialmente los campesinos indígenas, y ahí donde empieza a brillar dos personajes, Agualongo y Merchancaro. Así que trasladémonos ahora al año de 1822, cuando se pararon en el Guaytar y dijeron, aquí no pasan los colombianos, quietos ahí. Quietos ahí. Sí, pero hay que mirar los antecedentes inmediatos de esa posición, ya que nos pasamos mucho tiempo en la línea del tiempo, precisamente es de observar el caso de Bomboná, el combate, la batalla de Bomboná o Cariaco en abril de 1822, porque Bolívar, lo que era su propósito militar, era primero de que caiga Quito, porque él tenía en su concepción, si cae Quito, cae Pasto, que era de la mayor resistencia y oposición, pero no quería entrar y por eso al comienzo la vía era por el mar para llegar a Guayaquil y atender lo de Quito, pero cambió de opinión y se vino a arriesgar en el territorio de enemigo que estaba muy bien resguardado, como les decía, a lo largo de todo el camino. Pero cuando ya se da esta confrontación muy importante, la batalla de Cariaco, donde existe un triunfo técnico de las fuerzas patriotas, porque quien tiene las mayores pérdidas, como ya todos lo conocemos, son las fuerzas patriotas y los realistas comandados por Basilio García, pues no tuvieron tantas bajas ni tantas pérdidas porque estaban en terreno. Pero quien ganó por la cuestión de ocupar el campo de batalla fue el ejército patriota con Bolívar a la cabeza. Esta apreciación es muy importante para incluirla en el análisis del proceso subsecuente a lo que vamos. Después de la batalla de Bomboná o Cariaco, hay un interés de cada una de las fuerzas de seguir la guerra, de rearmarse, reagruparse y seguir en otro combate ya de orden más decisivo, porque nadie aceptaba que el otro sea el vencedor. En esto surge, y a lo que quiero llamar mucho la atención, surge la propuesta de la capitulación. Y esa es la propuesta que hace Bolívar al comandante Basilio García para lograr ya, como se dice, terminar el entendimiento no por las armas, sino ya por la palabra y por el acuerdo. Y en esto, ante la propuesta de Bolívar, que era muy sintética, pero muy puntual, y en la que se reconocía, se prometía que se iba a reconocer a Pasto como con los mismos privilegios de la capital de la República, porque ya estamos en la República de Colombia, y otras tantas ventajas. En esto, los pastuzos incorporan unos como argumentos, diría yo, o sea, su palabra, que se respete su posición y que no se los obligue a servir, si capitulan, no se los obligue a servir en el ejército contrario, entre otros derechos que reclaman, ¿no? Esa capitulación que es construida a voz de los patriotas y a voz de los pastuzos queda muy bien armado, un documento que va a ser muy definitivo. ¿Para qué? Cuando se lo firma en Berruecos, el 6 de junio de 1822, Pasto ya
se incorpora a la República de Colombia, pero por propia voluntad, se puede decir, porque previamente don Basilio García, el coronel realista, ha consultado al Cabildo de Pasto, al Consejo de Oficiales, donde estaba Estanislao Merchancano, y al Consejo de Oficiales, de los que tenían los puntos de defensa a lo largo del Juanambú y a lo largo del Guaitara, para evitar que entren las tropas a Pasto. En este punto es como se llega afortunadamente a un pacto de paz. La firma de las capitulaciones en Pasto, perdón, en Berruecos, me confirman la integración de este sur, que no es solamente Pasto, sino lo que hoy es el territorio de Nariño, a la República de Colombia. Mire, esa es la gran conquista de las capitulaciones, y fue previa consulta a los distintos estamentos, pero se olvidaron y se cometió una omisión que tuvo unas grandes consecuencias de consultarles a los milicianos, a los voluntarios milicianos que no luchaban no solamente por el rey, sino más que nada por su ciudad, en aras de no formar compañía, sino voluntariamente salir a pelear por esa causa y a desplazarse a distintos puntos para defender la causa del rey. A los milicianos no les consultaron si querían capitular o seguir en la guerra. Y es así como se forma una disidencia. Esa disidencia que no era muy numerosa en ese momento, porque el clero, el cabildo y la mayoría de la población estuvo por cerrar ya la guerra, es decir, por capitular para cerrar la guerra, porque era más de una década que se estaba sufriendo estas consecuencias. Por lo tanto, es importante mirar ese paso antes de ya hablar de la ruptura de las capitulaciones, que es donde encontramos de protagonista a Benito Boves, el español, a Agustín Agualongo y a Estanislao Merchancano. Sí, que son los líderes de esa ruptura de las capitulaciones, porque eso es lo que me va a derivar la acción de contención de parte ya de la República de Colombia. Muy bien, la ruptura de las capitulaciones tan bonitas por los milicianos campesinos. Encontraron rápidamente sus tres líderes. Es respondida a sangre y fuego por los ejércitos colombianos y sus oficiales. Todos se untaron de sangre pastusa, todos, sin excepción. Flores, Sucre, Bolívar, Bartolomé Salón, todos se untaron de sangre pastusa. Pero la gran ruptura ocurrió en la Navidad de 1822, que ustedes llaman la Navidad Negra. Háblanos un poquito de la Navidad Negra de 1822 y sus efectos hasta el día de hoy en Pasto. El pueblo la guarda como la noche de los rifles, y es una metáfora muy importante por cuanto no solo intervenía el batallón de los rifles, que fue el que más provocó las víctimas, sino es como la noche de las armas, ¿no? De la violencia. Es una metáfora que se ha trascendido en la oralidad del pueblo. ¿Por qué surge esta acción de represión violenta de parte de la República de Colombia, que había también firmado una capitulación y se estaba supuestamente en un plano diferente de atender esta reacción, esta rebeldía, que no fue de todo el pueblo pastuso, sino de una disidencia? Pero la acción sí los cubrió a todos. O sea, la culpa llegó a todos, y por lo tanto la acción de contención, como se hace en estos casos, empezó casi a los 2 días de la ruptura de las capitulaciones, que fue en
a finales de octubre de 1822. El 1 de noviembre ya estaba Sucre atento a lo que estaba pasando acá y mandaba cartas a los comandantes de Pasto y a los comandantes de la provincia de los Pastos, que estaba en la frontera con el Ecuador, para que controle lo más pronto esa acción de rebeldía, y porque de lo contrario ya venía la amenaza que se tenía que hacer respetar pues, las capitulaciones y respetar la palabra, y ya se tendrían que atener a las consecuencias. En ese plano ya Sucre es el que encabeza, ¿no? El que encabeza la represión, y por eso ya viene con su ejército y ya se encuentran el 24 de noviembre en el área de Yacuanquer, que está a pocos kilómetros de la ciudad, en el sector del Taindala, en el puente de Taindala, que era una frontera y un punto de defensa para evitar que ingresen los ejércitos patriotas o enemigos a la ciudad para su toma. Y el 24 de noviembre se encuentran con una resistencia en este punto, y es obligado el ejército republicano de Sucre al mando, es obligado a replegarse 24 de noviembre de 1822, es decir, a los pocos días de la ruptura de las capitulaciones. Y ellos, donde se entran a organizar su retirada, es en Túquerres, y se desarrolla a partir de eso toda una red de espionaje para ver los movimientos del enemigo y para ver cuál es el momento más adecuado para el asalto. En esta rebeldía de Agualongo y de Boves, que fue el gran error que uno les asigna, uno tiene que entender y mirar que el cabildo no estuvo de acuerdo con esa rebeldía, el clero tampoco, o sea que ellos estaban solos sin el apoyo de los poderes en aquel entonces, pero se buscaron como refuerzos y reanimar ese apego realista para ir formando su defensa o su accionar a partir de entonces. Es como con la red de espionaje, dice que en vísperas no en vísperas, pues prácticamente sí fue el 23, que un espía tuquerreño le informa a Sucre que la guardia que estaba en Yacuanquer, o sea, en el punto de defensa de acceso a la ciudad, estaba ya pues muy escasa, porque la mayoría habían salido a Pasto para celebrar la Pascua, o sea, pues la Navidad. Y estaba muy reducida la defensa en Yacuanquer, que había provocado la retirada del ejército patriota en noviembre, o sea, hace un mes antes. Y en ese momento ya se decide el asalto a la ciudad, con todos los juguetes, como se dice en forma, y como los primeros combates se realizan en el área de lo que se llama Caracha, una subida, y luego ya en Santiago. En Santiago estaban los rebeldes con infantería, no había más organización, sino esa defensa en la planicie, y los otros llegan para atenazarlos desde los distintos ángulos con caballería e infantería. Estas son las primeras víctimas de la Navidad Negra, de lo que pasa a la historia y a la memoria de los pueblos como la Noche de los Rifles, porque son las primeras víctimas las que van a morir peleando. Pero los líderes escapan. Los líderes, o sea, los que llevaron a esta acción tan desesperada y tan inconsecuente como fue la ruptura de las capitulaciones, Benito Boves, Agustín Agualongo y Merchancano, escapan del lugar de la acción y
a refugiarse, dice, con 300 hombres más o menos. Unos van hacia el sector del Guamués, o sea, el oriente, y los otros van al Tablón de Gómez para refugiarse. Queda la población civil desarmada ante ya el ataque inmediato que es de los allanamientos, ¿no? Para buscar a los armados. Y ya no había con quién combatir, porque los unos habían muerto en el combate y los otros habían huido, y estaba solo la población indefensa. Esas víctimas que no se contaron, ni las horas tampoco se contaron, porque siguieron, no solo fue una noche, sino que siguieron en los días sucesivos y en el área sucesiva, porque en la documentación aparece que llegaron hasta el área de lo que es la hacienda, lo que hoy es Andoná. En esa área era una hacienda de las conceptas que tenían sus distintos puntos, y allí los mayordomos dicen y cuentan de los días del bochinche, y que llegaban las fuerzas del bochinche y acababan con todo, dice, con todo lo de las cosechas y los depósitos y los granos. O sea, para mí fue una noche larga de, de violencia, y es decir, esto vino a desprestigiar el accionar y la propuesta de libertad que se mantenía de parte del bando patriota, y quedó eso pues muy grabado en el pueblo. Es después de esto cómo empieza el liderazgo ya, que es muy corto. El liderazgo ya no es militar, sino más que nada político, de Agustín Agualongo a partir de 1823, con el apoyo de todo un equipo de comandantes. Ya había también un líder indígena, José Canchala, y también el apoyo de los patianos que se va a tener en su momento. Pues después de la Navidad Negra, que muchos dicen que fueron 3 días de saqueos de haciendas y de bienes, no solamente de las monjas de la Concepción, sino de todos los hacendados y todas las casas. Bueno, se dice que Sucre dio 3 días de licencia para todos los robos y asesinatos. A partir de entonces, los verdaderos patriotas son los pastusos, que estaban defendiendo a su patria de la acometida del ejército colombiano, donde hay venezolanos, socorranos, santafereños, caleños, una amalgama, y por supuesto ingleses y extranjeros. Extranjeros. Muy bien. Visto esto, y en la memoria hasta el día de hoy quedan las tropelías de esos 3 días de licencia, ¿no cree usted que tiene algo de soporte la hipótesis de que cualquiera de esos pastusos fue el que pajareó a Sucre en el año 29 o 30? No había suficiente, suficiente resentimiento entre los pastusos contra Sucre para que alguien saliera al camino de Berruecos a esperarlo. No. Lo de venganzas y todo eso es humano, ¿no es cierto? Pero de todo lo que hemos estudiado, el pueblo pastuso, después de los años, se va a mirar en 1851 cómo va a perdonar. En su nobleza va a tener la capacidad de perdonar todas esas violencias y desafueros, porque era demasiado injusto. O sea, ellos habían proclamado ya la paz. Fue un grupo, apenas el disidente, y que contrarió y violentó el acuerdo de paz, y se vino a presentar de esa manera. No, yo no contemplo esa posibilidad, no la contemplo, sino son cuestiones de poder. En lo de Sucre está como muy tácito y muy transparente que es una acción de poder, o sea, de poder, no de venganza, sino de poder, por las fuerzas de Obando, por las fuerzas de Flores también, y por todas esas que estaban en pugna
para ver quién se queda al frente de la República. Esto es lo que yo contemplo y considero, porque siguieron las retaliaciones de todo tipo, ya no solo físicas, con la eliminación de los ciudadanos y ciudadanas, sino con el recaudo de sus bienes, con la expropiación de los bienes de los ciudadanos, porque ahora ya se estaban llamando ciudadanos y ciudadanas, y aparece en los libros capitulares ya que es el término de ciudadano y ciudadano, porque ya se estaba en la República, pero fue por fuerza de la violencia y de las armas, lo que primero los pastusos la habían adoptado por acción de la palabra y de la decisión y de la voluntad propia. Todo esto hay que contrastarlo y mirar en el tiempo. En 1851 se escribe en el periódico de El Volcán, que era de filiación liberal, escriben y recuerdan esos hechos. Y más que nada, los de las víctimas del Guaitara, porque en sus acciones tan fuertes contra los pastusos, el coronel Paredes ordena que unas parejas de ciudadanos, o sea, amarrados desde las espaldas, fuesen arrojados al Guaitara, porque sí, es decir, en retaliación solamente de la posición del disenso acá de los pastusos, mire. Y eso es lo que más recuerdan en 1851, pero dicen que en su nobleza el pueblo pastuso ha perdonado. Ha perdonado esos crímenes que hoy diríamos de lesa humanidad, ha perdonado a la República, 1851. Y dice el editorialista del momento, dice, ahora Pasto piensa en su futuro, ¿sí? Piensa en las industrias. Mire que el señor está colocando una fábrica de esto para el desarrollo de nuestra ciudad. Como decir, hay que no borrón y cuenta nueva, y no el olvido innecesario, sino el perdón. Ese llamado al perdón es muy importante de tenerlo presente, que fue muy visible. De lo contrario, si no hubiésemos sido capaces de acudir al perdón y la reconciliación, no estaríamos hablando de la existencia de Pasto hoy en día. Bueno, de todas maneras, los finales del año 22, 23, 24 y 25, las tropelías de los oficiales venezolanos no tienen nombre. Los destierros hasta Guayaquil, los secuestros de bienes, las matanzas en los caminos. Es decir, la orden del Libertador fue muy clara. Mano dura con los pastusos. Y eso lo dijo Sucre y lo dijo Salón. Mano dura con los pastusos y efectivamente hasta con los curas. Casi todos los curas fueron llevados a Guayaquil presos. De modo que ya en ese momento, ya los dirigentes que hemos mencionado, Estanislao Merchancano y nuestro personaje de hoy, se van a la guerrilla con paitianos, con campesinos, y se van a una resistencia y a veces les va muy bien porque lograron tomar Ibarra y les fue muy bien hasta que finalmente poco a poco los van cazando. Primero asesinan miserablemente hasta en el lado Merchancano y luego logran capturar a nuestro personaje de hoy, Agustín Agualongo, y lo fusila. La República lo fusila, pero él se hace poner la chaqueta de general del ejército español y muere gritando ¡Viva el rey! De modo que esa es una historia muy especial porque murieron en su ley, es decir, defendiendo al rey de España porque legítimamente tomaron esa opción política. Y yo creo que ya con la muerte de Merchancano y de Agualongo, finalmente se aquietaron. Este grupo que estuvo en la resistencia prácticamente 3 años desesperando a todos los oficiales del Ejército Libertador. Pero yo creo que el hombre que sí los entendió mejor y los trató mejor fue José María Obando, payanés, líder de las guerrillas patianas. Él sí fue quien los trató bien. Yo creo que la acción de Obando es clave a partir del año 25 en Pasto. ¿Qué opinan ustedes los pastusos de José María Obando?
Este es un personaje muy importante en la vida del sur, muy importante, y lo interesante es de observar en sus memorias y en sus escritos, él es el único de todos que analiza la posición del pueblo pastuso en su verdadero rostro o que le proceso también y en su verdad. Él es el único de todos los demás, porque él fue realista. Recuerden que él fue primero realista y compañero de las luchas por el rey, pero después se pasa al otro bando. Y él dice que la posición de Pasto, o sea, ya lo definitivo, no es fruto de su propia voluntad, sino por fuerza de la presión armada y de la violencia. Esa violencia no iba a controlar y a cortar la resistencia de Pasto, sino que la aceleró, la retroalimentó. Es que eso fue como el tiro por la culata, es decir, la República dijo, no, ya pues con todo esto ya lo sometemos a sangre y fuego, como lo dijo Bolívar, y a sangre y fuego lo dicen los reportes y el mismo Sucre, después de lo de la Navidad Negra, ese es su reporte, que a sangre y fuego y después de durísimos combates ha hecho la toma de Pasto. Allí está en la documentación, pero eso no correspondía a la verdad, ¿no? En la parte de los durísimos combates, como ya lo sabemos. La otra situación es la que usted bien señala, que mire la consecuencia de la violencia. Retroalimenta la resistencia, pero una resistencia ya que era en un plano mayor de estoicismo, porque con todos esos castigos injustos, en su gran mayoría, por supuesto injustos, pero que vienen a alimentar una resistencia mucho más consecuente y de la forma ya de las guerrillas como se establecen, pero el líder durante estos 2 últimos años va a ser Agustín Agualongo, que no solo va a luchar, se puede decir, por la causa del rey aquí en esta área, sino también en Cuenca y en Ibarra, en otras localidades. Esto para ver y entender que el proceso es como decir de largo aliento y una cosa me produce otra. Y después de los combates y de las batallas de Ibarra y de otras muchas que se suceden en estos 2 años, del 23, casi es un año, 23 y 24, en estas batallas, él va a ser ya el comandante reconocido, ¿sí? Y va a tener su propia gente, su propio control y las ayudas que recibe, aún en ese año 1823, de las monjas conceptas para alimentar a su tropa. Todavía están los recibos de los alimentos, las cargas de alimentos que recibe el comandante don Agustín Agualongo, porque desde 1816, y eso está registrado en el Archivo General de la Nación, cuando le dan uno de sus títulos militares, le empiezan a llamar don Agustín Agualongo. Y es lo que encontramos que en esta faceta, que culmina con lo de la batalla en Barbacoas, donde se enfrenta con Tomás Cipriano de Mosquera, y tiene la ayuda permanente y fuerte en esta parte cuando Agustín trabaja no, sino que con su expedición de más de 100 hombres está en el área de Barbacoas para conseguir recursos, para seguir retroalimentando su causa. Es como en el enfrentamiento con Tomás Cipriano de Mosquera, hay las versiones muy encontradas y dicen el que triunfó fue Tomás Cipriano de Mosquera y Agualongo es el que pierde.
¿no? Eso es lo aparente. Él en un documento explica que él, después de hacer una carnicería, dice, carnicería en las fuerzas patriotas, con honor se retira y que eso lo hace con honor, o sea, la retirada la hace con honor y no sin antes incendiar el pueblo, mire, porque hay una copla que recuerda el incendio que provocó Agualongo en 1824 en Barbacoas. Dice, Agualongo se murió y en el infierno estará pagando las iglesias que aquí quemó. Esto para observar que es ayudado por los patianos. Y lo curioso en los documentos dice que a los patianos se les llamaba los patianos pastuzos, porque estaban con la causa de los pastuzos. Ellos no solo salen después de ese enfrentamiento con Tomás Cipriano de Mosquera, el 1 de junio, sino que en los días siguientes están en perfecta, como se puede decir, retaliación a los otros puntos costeros durante casi un mes, porque es el 24 de junio cuando es detenido Agustín Agualongo. ¿Por quién? Por Obando. Él estaba en búsqueda de unos alimentos y de unas reses por el área del Castigo y se encuentra con Agustín Agualongo, que ya venía, como se dice, en retirada, en regreso, diezmada su tropa. Su tropa porque unos murieron ahogados, otros por la cuestión de la mordida de un tigre, dice en la documentación, y otros por hambre. Han muerto también de sus expedicionarios. Pero Estanislao Merchancano todavía vivía porque cuando llega esta detención y le dicen a él que si va a pedir perdón y toda la cosa, y él dice que no, Estanislao Merchancano sí va a pedir el indulto, por eso llega vivo a Pasto y después es asesinado. Dos preguntas finales muy puntuales. Todo pastuso que se ilustra en una universidad, desde Sañudo hasta Rosero, está tentado a escribir una diatriba contra Bolívar. La pregunta es, ¿usted no ha escrito una diatriba contra Bolívar? No la he escrito porque no la siento y en mi juventud le escribí un poema al guerrero. Ajá, O al sea, que guerrero. usted es de los pastusos que perdonaron lo que pasó. Sí, por supuesto, es del perdón, ¿no? Soy una ciudadana de acá del sur, pero el llamado es siempre hacia el perdón en estas cuestiones de la guerra, porque de lo contrario no existiríamos con ese resentimiento, con esos odios, y los pastusos no somos así. Que La segunda pregunta. Ya. La segunda pregunta también es puntual. Cuando Antonio Navarro Wolf se desmovilizó el M-19, terminó siendo alcalde de Pasto. Y en ese momento le hizo una consulta pública. Si querían cambiarle el nombre al departamento, que no se llamara más Departamento de Nariño, sino Departamento de Agualongo. La consulta la ganó Nariño. Y por eso ustedes siguen siendo nariñenses. ¿Por qué cree que la gente votó por Nariño y no votó por Agualongo? Pues por lo expuesto precisamente, porque, como le dice Tisnés, el padre Tisnés, en algún momento, los pastuzos defendieron su causa y con convicción, como es el ejemplo de Agualongo en su momento, no por defender su línea, sino la convicción política, no era un voltearepas como los otros lo fueron. Que cuando ya fuimos de la República, después del 24, se puede decir, a pesar de todo eso, fuimos ya fieles a la República. Eso está demostrado que en 1932, cuando
se atentó contra la soberanía de la República de Colombia, quienes firmaron presente y estuvieron en la frontera sur para defender con las armas y con su vida a la soberanía de Colombia, fueron pastusos. Muy bien. Nos queda absolutamente claro que Agustín Agualongo era un personaje desconocido hasta hoy. Los que han asistido, que ya son 50 personas, les quedó claro que es uno de los personajes claves de la historia de la provincia de Pasto. Y por el tiempo vamos a dar opciones para que Albita reciba preguntas de quienes nos han seguido durante esta hora. Primero agradeciéndole a Lidia Inés por sus intervenciones tan maravillosas de esta tarde. A usted, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro anfitrión y a su invitada. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta o inquietud, se les dará la palabra. Les recuerdo a los asistentes que estas preguntas o estas inquietudes estén centradas en nuestro personaje y en su época, por favor. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿O pregunta? Pregunta Ivonne Rosero Bustamante. ¿Agualongo fue guerrillero? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo lo identificaría más como líder y miliciano, más que el calificativo de guerrillero. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna inquietud o pregunta? Albita, ¿me oyes? Carmen Sí. C., te doy la palabra. No veo tu... ¿Pero me oyes? Sí, señora, Sí, perfectamente la perfectamente. escuchamos. ¿Sí? Ay, Sí, tan señora. generoso. Es que yo quisiera preguntar por Estanislao Merchancano. ¿Qué más se pudiera decir de él? Del amigo de Agualongo. Muy bien. Estanislao Merchancano es funcionario de la colonia, mientras el otro se vincula tan temprano, Agustín Agualongo, a las milicias, y en eso toma todos los ascensos militares. Estanislao Merchancano es funcionario colonial, administra los recursos de la corona durante un tiempo, tiene mucha experiencia administrativa, pero luego ya asume las armas también y es uno de los coroneles de grado también, que es muy interesante o muy importante su papel definitivo. Y es al final lo que yo diferencio de la actitud de Agustín Agualongo, porque es el caso que cuando ya es detenido Agustín Agualongo en junio de 1824, es al detener también a Estanislao Merchancano, es como viene y él pide perdón. O sea, Agustín Agualongo se mantiene en su causa y se mantiene como con dignidad su causa, pero el otro pide perdón, pide el indulto y por eso le conservan la vida. Y es Agustín ejecutado en Popayán, pero al otro, a Estanislao Merchancano, le permiten regresar a Pasto como normalmente. Acá Flores lo hace sentir bien, que como muy chévere, pero luego sí le brinda una celada, ¿qué se puede decir? Un engaño, una celada, y es decapitado una noche después de asistir a una cena. Sí. Es como el final triste, ¿no? De un personaje tan interesante como es Estanislao Merchancano. Sí, y bueno, mil gracias. Y otra cosa que leyendo la vida de ellos dos o las actividades, las acciones de ellos dos, hablan de el escuadrón de granaderos. ¿Qué papel o a qué se referiría la historia cuando hablan
del escuadrón de granaderos que también, digamos, que intervino, digamos, en ese recorrido a Ibarra y de Popayán, desde Popayán, Pasto, Ibarra, hablan de un escuadrón de granaderos. ¿Qué sería, qué sería el papel que jugaron esos personajes que integraban el escuadrón de granaderos? Hay distintas compañías en lo de la posición de Pasto y en la defensa organizada a lo largo de este tiempo. Son como distintos estamentos, si me permiten el término militares, distintos. Hay milicias que son las milicias de el pueblo, mestizos e indígenas. Pero hay compañías también de los mestizos, y ahí están los, ¿cómo se podría llamar? Los escuadrones. Y uno de los escuadrones es el Escuadrón Invencible. Ese me había olvidado de mencionar. El comandante del Escuadrón Invencible, es decir, de los más valientes, de los más que acometían en los momentos de las batallas, era Estanislao Merchancán, el comandante de estos batallones que se llamaba el Escuadrón de Invencible. Su mismo nombre lo decía, pero el caso es que existía también de los granaderos, esos ya eran españoles, porque lucharon por la causa, por supuesto, del rey, pero militares españoles aquí hasta el final. Muchas gracias, gracias. De todas maneras, también creo que intervinieron así en la retaguardia mujeres. Y la historia habla de una señora que se llamaba Liberata Batalla, de un señor esposo Gómez, que también creo que a él lo fusilaron. Tiene una inquietud muy importante. Las mujeres pastuzas fueron muy valientes, estuvieron activas, como les decía, las primeras heroínas que mueren por la causa de la libertad, por tratar de liberar a unos patriotas aquí detenidos. En 1812 son pastuzas, son 4 ejecutadas el 11 y 12 de diciembre de 1812 por intentar liberar a los patriotas. En el caso, pero ella, si hay mujeres que siguen la causa del rey, eran las godas, y las otras, las gualumbas se les llamaba, pero no son armadas. En ningún momento hemos encontrado, ellas permanecen junto a sus hombres, proporcionándoles la chicha fuerte, los alimentos, las bebidas, las municiones y las armas, pero no son armadas. Eso es la claridad que queríamos hacer. Y la que usted nombre, Liberata Batallas, es de otra historia, es de la historia de Barbacoas. En 1821, en agosto de ese año, llega el capitán o teniente Varela, en nombre de Bolívar, a recaudar recursos con los mineros de Barbacoas para seguir con la campaña de liberación del Perú. Pero los mineros no le aportan dinero, recursos o oro en polvo como él pretendía. Entonces se arma la estrategia de secuestrar las joyas de la Virgen de Atocha, que es la patrona de Barbacoas. Y para rescatar esas joyas acuden las mujeres, pero son barbacoanas. Acuden las mujeres y entre esas está Liberata Batallas, agosto de 1821, que aporta con sus, este Varela coloca en una balanza las joyas de la Virgen y las otras joyas que van a recibir para compensar el secuestro de las joyas. Y son todas y cada una de las mujeres barbacoanas las que aportan las joyas de su matrimonio, los anillos de matrimonio, hasta que cumple el nivel. Pero faltaba completar ese nivel y el Liberata Batallas, quien aporta con oro en polvo y también joyas, pero más oro en polvo para completar lo que exigía Varela para la liberación del Perú.
Muchísimas gracias. gracias. Mil gracias, Albita. Gracias, Armando. Gracias, Carmen C. Gracias a todos. Muchas gracias. Santiago pregunta, ¿qué papel jugó Blas María de la Villota en la vida y despliegue militar de Agualongo, nuestro caudillo? Don Blas de la Villota es importante, el que yo identifico como tal, es el que dirigía la compañía en la que ingresa el 17 de marzo de 1811 Agustín Agualongo para prestar sus servicios voluntarios, dice, porque en ese tiempo había una leva, es decir, una recluta, pero él va como voluntario. Sí, hay como unas casitas que son como... Bueno, ahora Miguel pregunta, ¿se podría decir que la provincia de Los Pastos estaba un poco alejada de las luchas de Agustín Agualongo? ¿O por qué le ayudaron a Sucre? Esa es una pregunta muy interesante. Se está examinando las distintas posiciones de los pueblos porque toda la historia se ha concentrado en Pasto, pero no han examinado la posición política del área de la costa, por ejemplo, ¿no? O de la provincia de Los Pastos. Ipiales en 1814 es realista, el cabildo es realista y apoya a las mujeres que salieron a la defensa de la ciudad y que salieron también en la procesión frente al avance de don Antonio Nariño, del general don Antonio Nariño. Y mire, y Túquerres era patriota en 1822. Túquerres, ¿ven? Es decir, exponen distintas posiciones políticas según la ubicación y también según el momento, y en unos tiempos son realistas y en otro son más pro patriotas, pro república, pro independencia. Esto hay que identificar también en el sur la historia no contada de la costa. Y aquí encontramos a Santa Bárbara de Iscuandé desde 1810, noviembre de 1810, se declara a la causa patriota. Y es insistente en esta posición, tal es así que la República la premia con declararla la capital de la provincia de Buenaventura en 1823. Santa Bárbara de Iscuandé quedaba sola casi en la costa frente a Tumaco, que era realista, a Barbacoas, que era realista en ese momento de 1818, y la vienen a auxiliar a Iscuandé los patriotas, los corsarios patriotas que venían desde el sur del continente. Muchas gracias. Antes de leer la pregunta de otro de nuestros participantes, le voy a dar la palabra a Elena. Gracias, Lida. Quería saber una cosita. ¿La historia del secuestro de los restos de Agualongo fue verdadera? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque Antonio Navarro la cuenta con detalles. La cuenta y la recuerda. El secuestro fue efectivo y hicieron todo un asalto, porque reposan los restos de Agualongo, reposan en la iglesia matriz, o sea, en lo que hoy se llama San Juan, la iglesia o templo de San Juan. Allí reposan y de allí fueron extraídos los restos y llevados al campo donde estaba asentado el M-19 durante su clandestinidad. Y cuando ya a los años, cuando ya se iba a firmar el acuerdo de paz con ellos y se iban a entregar las armas, los del M-19, sí llegó un personaje del M-19 en la clandestinidad todavía, antes de ese acuerdo de paz, llegó a la Academia Nariñense de Historia para exponer que qué hacían con los restos de Agualongo, que el M-19 ya los iba a devolver, pero que qué hacían con ellos, o sea, los entregaban a la alcaldía de Pasto o a la Academia Nariñense de Historia. Esa era la pregunta de ellos y era para que viniera el comandante, ¿no?, de ellos, que era Carlos Pizarro.
Él no pudo venir porque el 8 de marzo, que hicieron la entrega en Pasto, él estuvo en la entrega de armas. Y fue Antonio Navarro el que fue el de la idea de traer, de llevarse los restos de Agualongo como un símbolo, ¿no? Porque estaba la espada de Bolívar y los restos de Agualongo en el marco de la lucha del M-19. Eso es también de un gran contraste para ver la cuestión de la simbología en esta apreciación. Y finalmente, ¿dónde quedaron los huesos? No, por eso ya fueron devueltos y quedaron en un mausoleo muy especial en el templo de San Juan. Cuando fue gobernador, el ingeniero Antonio Navarro Wolf, cuando fue gobernador, se hizo un año dedicado a Agustín Agualongo y se hicieron la exhumación de los restos para hacerle un homenaje de parte del pueblo pastuso. Albita, ¿Esos restos primero estuvieron en Popayán, en la iglesia de San Francisco? Claro, allí estuvieron, pero fueron rescatados por el historiador doctor Emiliano Díaz del Castillo. Él fue que hizo toda la búsqueda y la localización para rescatar y someterlo a la antropología forense, para ver pues, si en realidad correspondían al caudillo. Sí, eso es todo un procedimiento. Muchas gracias. Franz, ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. Para Elena y Armando, como siempre, pues parte de la excelencia de estos conversatorios es la escogencia del contertulio. Doña Lidia muestra una ilustración profunda, pero me llama la atención y de ahí sale la pregunta que propondré, la nomenclatura a los partidarios, y se habla de patriotas, de libertarios, de emancipadores, de autónomos, nominaciones que se van haciendo a través de la historia. Yo entiendo que de un momento para otro, los que lograron el 9 de agosto y construyeron nuestro país, Bolívar y Santander, pues obviamente los llamamos patriotas. ¿Cuándo se comenzaron a llamar patriotas? Porque en algún momento en este relato nos damos cuenta que los patriotas también eran los que estaban defendiendo la otra parte de los que habitaban acá, que también tenían su punto de vista político. De modo que muchas gracias, doña Lidia, por haberme hecho pensar en esta pregunta que creo que Armando nos va a ilustrar bastante con la respuesta que esperamos oírle. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues existieron varios periódicos que circularon durante la Revolución y durante la primera parte de la República de Colombia, que se llamaron El Patriota, y tuvieron diferentes directores y tuvieron diferentes enemigos. Los amigos de Santander tuvieron un periódico que se llamaba El Patriota y lucharon contra Antonio Nariño, que tenía otro que se llamaba Los Toros de Fucha. De modo que El Patriota lucha contra los Toros de Fucha en los años 20, pero en la Primera República, o sea, entre 1810 y 15, hay otros panfletos que se llaman Patriota, pero básicamente son aquellos que se reclaman defensores de su patria. Por lo tanto, quien no es patriota terminará puesto en el lado contrario, godo, es decir, partidario del absolutismo monárquico. Pero básicamente quien defiende su patria es un patriota, y para mí los pastusos que lucharon contra el ejército colombiano eran unos patriotas. Y entonces, perdona, para cerrar la pregunta, ¿qué dijo, pensó o escribió el patriota Francisco de Paula Santander mientras estaba pasando todo esto que hoy oímos? Mira, Santander siguió de cerca todo lo que ocurrió en la provincia de Popayán y Pasto, porque él era el vicepresidente. Y él pues tuvo una pelea con el obispo de Pasto, con el obispo de Popayán, que se refugió en Pasto en el año 22 y trató de tomar medidas contra el obispo de Pasto, pero afortunadamente Bolívar se entendió rápidamente con el obispo de Popayán con un argumento muy sencillo. Usted es español y no puede dejar abandonadas a sus ovejas. Usted es el pastor.
usted tiene que quedar aquí a cuidar a sus ovejas. Y lo convenció al obispo, que era totalmente realista, y se quedó en Pasto y en Popayán durante casi 2 décadas. Y Santander entonces torció. Pero Santander sí siguió con mucha preocupación los desmanes del ejército colombiano contra los pastusos. Y él fue el que escogió a José María Obando como gobernador de la provincia de Pasto para que pusiera orden, y por eso Santander siempre quiso a Obando, porque él le hizo muy bien la tarea contra lo que hicieron los venezolanos, especialmente Bartolomé Salón, Flores, había otro que ahora me acuerdo el nombre. Los venezolanos se portaron muy mal en Pasto, y quien sí los que entendió muy bien fue Obando, pero quien lo nombró fue Santander. Santander sí sabía que había que negociar con ellos. Santander empieza a recuperar derechos, ya él en el poder, 1825, y crea un colegio, que era la solicitud del pueblo pastuso desde el siglo XVI, un colegio como de educación superior, que fue la base de lo que hoy es la Universidad de Nariño. Por lo tanto, es que se le tiene mucho como respeto en la memoria a Francisco de Paula Santander. Un hijo de él se casa con una pastusa. El único hijo varón, que se llamaba Francisco de Paula Santander, que también fue también militar y general. Así es. Bueno, gracias. Esta pregunta la hace César para Lidia y nos dice, como ciudadana de Pasto, ¿cómo se puede analizar la inserción del episodio de la Navidad Negra en la memoria colectiva de la ciudad? Lo que trataba de exponer, que es una memoria amarga, pero no ha sido la definitoria de una posición, ¿no?, frente a la República, sino que es que se asumió el perdón. De lo contrario no existiría el pueblo tal como es ahora, y con la creación de su arte, de su cultura. Como yo decía, que los pastusos tenemos esa capacidad de nobleza, de perdonar, pero no olvidar en el sentido de venganzas o de malquerencias, sino de aspirar hacia el futuro, como lo plantearon en 1851 los liberales en su pensamiento, que esa era la dirección. No olvidar, sino hacer memoria, sí, es decir, pero con el perdón, con la nobleza, y aspirar a construir el futuro. Si no se hubiese aunado el pueblo para construir el futuro, pues no seríamos, no estaríamos hoy hablando de la patria colombiana y del orgullo de pertenecer a la patria colombiana, porque son hilos que se tienen que, se tienen que reparar, ¿no? Reparar, pero a través de la difusión de la otra historia, de la historia que estamos nosotros contando desde abajo en la Academia Nariñense de Historia, para que se cuente la historia al derecho, no para propiciar venganzas o retaliaciones, sino para aspirar al pensamiento democrático, ¿no?, al que todos aspiramos precisamente, y que yo creo que la conclusión que ha hecho el contertulio mayor, el doctor Armando Martínez, de que se ejerció un patriotismo de esa manera, por el amor al solar, el amor a la patria, porque esa era la aspiración de Pasto, ser una república independiente y autónoma, para tener su propio gobierno, su propio obispado, su propio colegio también, y su propia Casa de la Moneda, es decir, centro de poder. Esa fue la aspiración de Pasto desde 1809, y llegó a consolidarse ya con el paso de los años en 1865, porque Pasto llegó a ser la capital de la República de Colombia. Muchas gracias. En nuestro chat nos dicen que fue Agualongo quien hirió a Mosquera, dejándolo con el apodo del Mascachochas. Así fue, así fue. Eso fue efectivo. Lo que
hemos encontrado otras versiones frente a lo de ese combate, porque siempre dicen que el ganador fue Tomás Cipriano de Mosquera, pero hay otras versiones desde Iscuandé que hablan de las pérdidas en vidas humanas de parte de las fuerzas realistas. De Agualongo es otro testigo que el que interpone esos recursos, pero eso fue así de efectivo. Y Tomás Cipriano de Mosquera fue como se puede decir, el gobernador, la principal autoridad de la provincia de Iscuandé, cuando está, de la provincia de Buenaventura, con capital Iscuandé, cuando esta es elevada a esta categoría en 1823. Dice Santiago que Cruz Paredes es otro de los personajes nefastos, tristemente célebre por los matrimonios pastusos del Guaitara. Sí, claro. A eso era lo que me refería, que en el periódico El Volcán de 1851 no hacían tanta referencia a la Navidad Negra o a la Noche de los Rifles como al caso de los mártires del Guaitara, se le llama, o los de los matrimonios, como pues irónicamente les llamaban, al ser cruzados por las espaldas a los jóvenes pastusos que eran civiles, no estaban armados, pero solamente para cuestiones de la venganza y el castigo fueron sometidos a la orden de Cruz Paredes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Una última pregunta? Bueno, como no veo más inquietudes, vamos a dar por terminado este encuentro. Le damos las gracias a nuestro anfitrión, profesor Martínez, y a su invitada, Lidia Inés. Y les recordamos a todos que los esperamos el próximo viernes 25 de octubre con nuestro personaje Luis Tejada Cano. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos y a la invitación. Muy amable. Gracias. Gracias por venir. Por asistir. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias.